Hoy tenemos un gran invitado, a quien le tenemos todo el reconocimiento académico. Me permito presentar de manera general, porque todavía otra compañera hará la semblanza, al doctor Benjamín Berlanga Gallardo, invitado especial de esta universidad, de la Universidad Campesina Indígena en Red. Muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos también a la doctora Claudia Morales Silva, académica investigadora de esta casa de estudios, quien será la moderadora en esta conferencia. Gracias. Sin más preámbulo, cederemos en estos momentos la palabra al maestro Mario Salomón Martínez Reséndiz para dar la bienvenida oficial de este evento. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la primera sesión formal después de la inauguración de este seminario permanente. Le agradecemos mucho al doctor Benjamín Berlanga su presencia y que quiera compartir con nosotros su experiencia, que nos dé una idea del camino que él ha recorrido y que nos invita a recorrer, ¿no?, junto con él, y que nosotros vamos a construir esta licenciatura, ¿sí?, que vamos a reformar, vamos a revalorar incluso, ¿sí? No les voy a quitar su tiempo porque es muy valioso, ¿sí? Nomás quería saludar y con la pena, ya saben, tengo que ir a cantar a otro lugar, ¿sí? Me retiro. Bienvenido, doctor. Gracias, mi hermano. Gracias. Muchas gracias al maestro Mario Salomón Martínez Reséndiz, rector de esta casa de estudios. Le pedimos a la doctora Claudia Morales Silva hacer la presentación del doctor Benjamín Berlanga. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la escucha atenta y por las ganas de participar todos en este proceso. Hablando de manera previa con el doctor Berlanga, me decía: no leas en extenso su apartado, eso ya nos indica un poco el tipo de personalidad que es, no es de papelitos, ¿no? Entonces solo voy a leer una cosa mínima y lo demás supongo que lo pueden stalkear en el Google si lo desean. Él mismo se presenta como especialista en diseño curricular. Ha coordinado el diseño de modelos educativos de educación básica a nivel de secundaria, educación media superior y licenciatura en el país, y coordinado la elaboración de más de 40 planes de estudio a nivel de maestría y doctorado para instituciones de educación superior públicas, privadas y sociales en México y en América Latina. Más o menos es extenso, yo los dejo en esta parte y nos encontramos en las preguntas. Muchas gracias, doctor. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Yo les quiero primero agradecer que me hayan invitado. Tengo lentes para ver de cerca y para ver de lejos y aquí no alcanzo a ver lo que puse allá, entonces voy a estar aquí. Primero quiero agradecerles que me hayan invitado, quienes me hayan invitado. Claudia es la que ha estado conmigo, bueno, que me ha estado persiguiendo para poder llegar acá. Y lo hace muy bien. Bien. Yo vengo de un colectivo que trabajamos desde hace 44 años en la Sierra Norte del estado de Puebla. Nosotros llegamos como maestros de telesecundaria en 1982 a abrir una telesecundaria en San Andrés Yahuitlalpan, en el municipio de Zautla. Llegamos como maestros, yo no llegué como maestro, mi esposa y otros compañeros llegaron y yo empecé a hacer trabajo en la comunidad, pero llegamos a fundar una escuela telesecundaria
Y bueno, es un recorrido ya muy largo. El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural pues tiene 44 años trabajando con comunidades campesinas e indígenas aquí cerca en la Sierra Norte del estado de Puebla, y hace aproximadamente 20 años abrimos la Universidad Campesina Indígena en Red, ¿no? El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural es un proyecto grande que tiene un programa de defensa del territorio, un programa de agroecología, un programa de trabajo con alfareros, porque es una zona alfarera, y en 1988, bueno, después de que salió la primera generación de la telesecundaria, era una telesecundaria en una comunidad de 600 habitantes, una telesecundaria que funciona con una tele, pero no había luz, entonces pues no había telesecundaria, pero sí había telesecundaria. Es esa época en la que el Estado hizo de las telesecundarias como lo más barato de la educación y la fue a repartir para aumentar la matrícula en comunidades campesinas indígenas en las que no había luz, ¿no? Entonces teníamos la clave de telesecundaria. Cuando terminó la primera generación nos preguntamos ¿y qué vamos a hacer con estos chicos? No hay escuela, éramos la primera escuela a nivel secundario en la zona, y por supuesto no había preparatorias. Hoy hay preparatorias en cada esquina y en cada comunidad, telebachilleratos, telepreparatorias y todo. En ese tiempo no, decidimos abrir el bachillerato. Cuando salió la primera generación del bachillerato dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer con estos chicos? Porque ¿a dónde van a ir? No se van a ir a otro lado porque no tienen. Decidimos abrir la licenciatura. En 1988 abrimos la licenciatura, que tiene ya 37 generaciones y que hoy se llama licenciatura en Procesos Rurales Sustentables para una Vida Digna. Hace 17, 18 años decidimos, en un proceso de reconversión interna también, decidimos entrar al nivel de posgrado. Y hemos abierto 4 maestrías, la primera hace 17 años, que es la maestría en Pedagogía del Sujeto y Práctica Educativa. Tenemos una maestría en Prácticas Narrativas en la Educación y el Trabajo Comunitario. Tenemos una maestría en Agroecología, Territorio y Soberanía Alimentaria, y una maestría en un convenio que en su momento hicimos con el INEA en Educación con Personas Jóvenes y Adultas, ¿no? Donde participan funcionarios de los INEAs de todo el país. Hace 6 años abrimos el doctorado, un doctorado en Pedagogía. Entonces, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural y la Universidad Campesina Indígena en Red somos este colectivo que hemos estado desde entonces presentes en la Sierra Norte del estado de Puebla. Nosotros decimos que somos una universidad, que es universidad, pero no es universidad porque no queremos que sea universidad, pero sí es universidad porque da títulos, pero no queremos que sea universidad porque queremos que sea otra cosa que una universidad, pero sí es universidad porque está registrada como escuela particular superior incorporada a la Secretaría, pero no queremos que sea una universidad, queremos que sea otra cosa, y así hasta el infinito, ¿no? Intentamos un modelo educativo muy, muy peculiar, e intentamos también 2 o 3 cosas básicas en la educación, ¿no? La educación no puede ser un proceso de comercio. Entonces, en nuestras maestrías, en nuestra licenciatura, nuestras maestrías y nuestro doctorado, los alumnos no pagan una colegiatura, no somos una escuela privada porque así estamos registrados, pero no cobramos una colegiatura. Desde 1988 que abrimos la licenciatura, pues tenemos los mejores maestros del país, de las mejores universidades del país y del extranjero. Vienen maestros de Colombia, España, Argentina, Perú, Costa Rica, etcétera, a los que no les pagamos ni un 5, no tenemos una nómina de maestros, nosotros no pagamos a los docentes. Y es una propuesta educativa que se basa en el don, en el dar y en el compartir. Tenemos títulos registrados por el Estado, o sea, no somos cachirules ni fraude, pues, ¿no? O sea, ya tenemos muchas generaciones de maestros y ya 2 generaciones de doctorado. Tenemos una forma que encontramos para sostener la universidad. La Universidad de CESDER son 2 instancias ya separadas, el Centro de Estudios. El Centro de Estudios es una organización no gubernamental, ¿no? Que recibe financiamiento de la cooperación internacional, la Fundación Kellogg, la Fundación Ford, de fundaciones nacionales, la Merced, Ribarronte, etcétera, ¿no? Cuando decidimos abrir la universidad, decidimos que no queríamos recibir
financiamiento de ningún ente, ni público ni privado. Un poco en la idea de Jacques Derrida, que tiene un librito hermoso que deberían de conocer, que se llama La Universidad sin condición, ¿no? Una universidad que no le debe nada a nadie, que está al margen de cualquier poder para poder ser independiente y hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Es un pequeño texto de Jacques Derrida, La Universidad sin condición. Entonces decidimos que la universidad se tenía que financiar con las contribuciones de los alumnos para pagar su alimento y su hospedaje, porque tenemos un albergue y los materiales educativos, y pagar a un coordinador por cada maestría que sí se dedica de tiempo completo, al administrador escolar que tiene que tener la relación con la secretaría, etcétera, ¿no? Y lo demás era a través del don, ¿no? O sea, a través de los maestros que van a dar clase y no cobran, y lo que todavía es necesario para cumplir. Ojo, somos una universidad pequeñita, somos 250 alumnos en las 4 maestrías y es una cosa pequeñita, ¿no? Lo que todavía faltaba lo conseguimos a través de la venta de servicios de consultoría, y nos especializamos desde hace 20 años en el diseño de planes de estudio de nivel, sobre todo de nivel de grado y de posgrado, de licenciaturas y de posgrados, maestrías y doctorados, ¿no? Por eso cuando en el currículum dice pues que hemos trabajado para diseñar 43 planes de estudio, pues sí, porque hemos trabajado con universidades, con normales, con organizaciones de la sociedad civil que han creado sus propias universidades, ¿no? Quizá ya tenemos muchos años haciendo esto, pero quizá nuestros 5 minutos de gloria, porque todos los seres humanos tenemos y queremos nuestros 5 minutos de gloria, nuestros 5 minutos de gloria fue cuando Luciano Concheiro, que es docente de nuestra universidad desde 1990, Luciano por la UAM Xochimilco, Luciano es del equipo de la UAM Xochimilco que nos apoyó. Luciano nos invitó a trabajar con él, y junto en el área de Mario Chávez, la Dirección General de Educación Superior del Magisterio, coordinamos el equipo de asesores para el rediseño o el diseño, de los planes de estudio 2022 de las 286 normales, los 16 planes de estudio de las escuelas normales del país, ¿no? Entonces, pues fueron nuestros 15 minutos de gloria, porque pues nos conocieron en todos lados, ¿no? Duramos un año estuvimos ahí, tuvimos diferencias, le agradecimos a Luciano, le dijimos, mira, nos vamos a pelear, y a Mario nos vamos a pelear, no tiene ningún sentido, y nos retiramos de coordinar ese equipo de asesores, pero fue una experiencia muy valiosa porque nos ha permitido conocer a las normales de este país, a las normales públicas. Desde entonces, mi afán era que se me conociera como filósofo, como sociólogo, porque no estudié ni pedagogía ni educación, pero ahora parece que soy el doctor currículo, o el doctor currículum, porque es para lo que me invitan fundamentalmente, hablar de la experiencia que nosotros tenemos en el diseño curricular. Entonces, yo no les voy a hablar de teoría curricular. No soy especialista en currículum, no tengo yo conocimiento, ni estudié pedagogía, ni estudié educación en este sentido. Yo lo que quiero es compartirles una manera de hacer diseño curricular que que hemos aprendido en esta experiencia de diseñar o de haber participado en el diseño de 43 planes de estudio. Fíjense, así que nada más como anécdota, pues cada vez nos van conociendo más. Ahora vamos a empezar a hacer el rediseño de un modelo educativo de una escuela Montessori judía, el Colegio Merkaz, que es una escuela fifí de la comunidad judía, porque conocieron el trabajo que hacemos y quieren rediseñar su modelo educativo, ¿no? Su modelo educativo tiene tres patas, que es Montessori, judaísmo, porque es la comunidad judía, y como puede ser un Montessori que tenga, pues que sea de curas o que sea, este es judaísmo, y la otra es sustentabilidad y agroecología, o sea, meter a los niños en contacto, etc. Entonces nos empiezan a conocer y empezamos a trabajar en ese sentido, y entonces yo de ello quiero hablarles, ¿no? Yo les quiero hacer una propuesta, que conozcan ustedes, compartirles una metodología, porque entendí que ustedes son un colectivo que está haciendo un diseño o un rediseño de un plan de estudios, ¿no? Y a mí me parece, lo voy a decir así claramente, muy chingón y muy valioso que sea un colectivo, ¿no?
porque nuestra apuesta en el diseño curricular es el codiseño conversacional invertido. Es decir, que en vez de que la universidad o la normal llame a un especialista para que le diseñe un plan de estudio, que el plan de estudio sea diseñado con los expertos de la experiencia, que son ustedes, que saben de qué va el asunto. ¿Cómo? A través de un proceso a través de múltiples procesos de conversación, y eso es lo que quiero compartirles en esta ocasión. Voy a tratar de ser lo más rápido y lo más claro posible para que pues ustedes planteen todas las dudas o todo lo que quieran. Esto era muy bonito, ya está. Les voy a hablar de 4 cosas. Primero, voy a tratar de fijar una postura de cómo y qué entendemos por el currículum. No voy a hacer teoría, una definición operativa de qué es un currículum y en qué sustentamos esa idea de un currículum, ¿no? Si fijar una postura que nos permita decir qué quiere decir hacer un currículum y qué es esto de hacer codiseño conversacional invertido. Luego les voy a plantear cómo se hace el proceso de un diseño curricular, cómo lo pueden hacer ustedes así en colectivo, en equipo, en conversación, cómo pueden llegar en 5 meses, en 6 meses, dependiendo del tiempo que dispongan, a diseñar una licenciatura, una maestría, un doctorado, lo que les dé la gana, pues, ¿no? O sea, hacer un diseño curricular. Yo les voy a decir cómo es el proceso de diseño curricular y cómo lo pueden ustedes intentar. Luego me voy a detener con un poco de especificidad en la base del diseño curricular o el codiseño curricular conversacional invertido, la lógica conversacional. ¿Qué quiere decir que nos pongamos a conversar como expertos de la experiencia para diseñar un currículum? ¿Cómo le hacemos para que esto no se nos desmadre, para que no se nos desborde, para que no termine pues en hablar y no concretar nada, ¿no? Entonces, ¿qué es un bucle de codiseño? ¿Cómo se hace un bucle conversacional? ¿Cómo tiene un inicio y tiene que tener un fin? Etcétera, etcétera. Los voy a explicar. Y finalmente, una vez que está diseñado un currículum, hay una cosa que le llamamos los mecanismos de verificación. Una vez que está diseñado el currículum, tenemos que revisar que sea coherente internamente, que esté articulado, que esté completo, la condición de completud, ¿no? Que tenga secuencia lógica y que sea pertinente a una realidad social. Entonces, ¿qué quiere decir cada una de esas cosas para que ustedes puedan revisar la factura o la hechura de un currículum? ¿Sale? Entonces, si al final de la sesión ya les dio tortícolis, decidan voltear para allá o verme a mí, porque van a estar así, van a estar un poco así medio mareados ya al final. Pero miren, acerca de las posturas del diseño curricular, déjenme decirles, tener un punto de partida que nosotros encontramos, fíjense, hace poquito, hace 4 o 5 años, en un pequeño texto de Frida Díaz Barriga, acerca de un pedagogo, W. Pinar, ¿no? No es muy conocido, pero bueno, es muy importante porque nos verificó a nosotros en lo que queríamos. Voy a proponer una definición operativa del currículum. Plantearnos, el currículum debe ser una tarea de especialistas o una tarea de expertos. Puede ser una tarea de especialistas, si así lo decide la universidad. El especialista es aquel que estudió, el especialista soy yo, el doctor currículum, que yo puedo hacerles un currículum si ustedes quieren, porque a eso me dedico. Pero el experto son ustedes. Los expertos en su propia vida son ustedes. Y su propia vida es ser docentes y hacer formación de formadores, hacer educación, formación inicial de formadores. Ustedes todos saben lo que se necesita y entonces cómo nos ponemos a conversar para ello. Luego, pensar si el currículum es una construcción lineal, es decir, que parte de un conjunto de premisas, luego un diagnóstico, no sé qué, hasta llegar al final, o lo podemos pensar como un bucle, ¿no? Como un bucle en el que siempre se regresa al principio, pero desde otro lugar, desde otra posición. Ahí nosotros decimos que un currículum no termina de diseñarse hasta que se termina, pero cuando se termina a lo mejor no se ha terminado, hay que volver a empezar y así infinitamente, ¿no? Es un bucle de conversación. Bien, y finalmente lo que es la propuesta del codiseño conversacional invertido. No sé si alcanzan a ver, yo no alcanzo a ver. William F. Pinar, entiendo yo que son, no sé, los que son aquí especialistas en pedagogía, creo que es un pedagogo cubano, no entiendo, no sé.
Pero bueno, hay una cosa muy interesante que dice Pinar, ¿no? Que a nosotros nos gustó. O sea, ustedes van a diseñar un currículum, entonces tenemos que tener un punto de partida. El currículum es hacer educación, y la educación es una oportunidad, ¿no? La oportunidad de ser más personas y de ser más humanos. No estamos formando competencias, aunque haya competencias, no estamos proponiéndonos que desarrollen, aunque haya. Lo que estamos diciendo es vamos a ser y hacernos más personas y más humanas en el proceso de formación. En ese sentido, los docentes devienen intelectuales y artistas. El profesional de la educación, el docente, no es un ingeniero, no es un mecánico, es un intelectual y un artista, y tiene que ser un artista, ¿no? Entonces, eso. Y finalmente, dice Pinar, el currículum es una conversación compleja. El currículum es una conversación compleja, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, fíjense, hay muchas maneras. Podemos hacer teoría curricular crítica y nos ponemos aquí cual Giró, McLaren y todo lo que quieran. Podemos hacer teoría curricular fundamentada, pedagógica, filosófica, antropológica, políticamente. Pero al final del día, si vamos a hacer currículum, necesitamos hacer y aprender a diseñar un currículum, más que echar rollo sobre el currículum, ¿no? Entonces, el diseño y la planeación curricular se proponen integrar un sistema coherente, articulado, correspondiente y completo de contenidos y experiencias de aprendizaje, con propósitos claros y definidos o distintos. Eso es hacer un currículum, ¿no? Integrar un sistema coherente, articulado, correspondiente y completo de contenidos y experiencias de aprendizaje con un propósito claro y distinto a otros, ¿no? Esta es la licenciatura en educación de esta universidad, que no es la licenciatura en educación de la UPN, que no es la licenciatura de la veracruzana. Este es este sistema que tiene un propósito claro y distinto a otras, que ese es su valor agregado, ¿no? Lo que ustedes van a intentar hacer. Aquí está una definición operativa de currículum. El currículum es una organización fundamentada y articulada de contenidos y de prácticas de aprendizaje y enseñanza para desarrollar capacidades en términos de dominios de conocimiento, desarrollo de competencias y modos de ser y estar en las personas que participan en un proceso educativo. Nosotros les proponemos esa definición de lo que es hacer un currículum. Eso es hacer un currículum. Ahora, hay dos maneras. El currículum es una tarea de especialistas o una tarea de expertos. Si el currículum es una tarea de especialistas, lo que usa el especialista es, lo que hace es un desarrollo racional e instrumental de un equipo de especialistas, en donde los que van a operar el modelo educativo y la propuesta pueden ser consultados. Vamos a hacer una consulta participativa, como dijo Max Arriaga, que hizo para hacer la NEM. Ese es hacer una consulta, ese no es hacer un proceso de codiseño, ¿no? Son consultas más o menos grandes, pequeñas, etcétera, etcétera, pero quien lleva la batuta y quien hace es el especialista contratado. Acuérdense que durante 30, 40 años en este país, nuestra Secretaría de Educación Pública se la pasó contratando especialistas de España, del Banco Mundial y de donde quisiera, para diseñar los modelos educativos del sistema educativo nacional. ¿Por qué? Porque los especialistas sí saben. Los maestros saben hacer educación, pero no le inteligen al coco. Su saber pedagógico es un saber pegado a su cuerpo, o sea, a sus ansias, sus afectos, sus enojos, sus iras, sus deseos, etcétera. Pero el especialista, mirada de águila, de horizonte, y puede hacer entonces, es el especialista. Muchos de los planes de estudio de nuestras universidades, y hasta hace no mucho tiempo del sistema educativo nacional, hasta que en este periodo fueron hechos por especialistas, ¿no? Lo cual no quiere decir que la NEM sea un proceso de elaboración de expertos. No está muy claro el asunto, pero bueno, hay un cambio que es fundamental. La otra posibilidad es lo que ustedes van a intentar: hacer un currículum a partir de la experticia de los expertos.
¿Quiénes son los expertos en la educación? ¿Quiénes son los expertos que pueden diseñar el plan de estudios de la licenciatura en no sé qué, en primaria o lo que van a hacer educación básica en esta universidad? Pues los que trabajan en esta universidad, porque conocen la historia de esta universidad. Hace ratito ya me estaban platicando que si entonces cerraron esta licenciatura que estaba orientada hacia la constitución rural e indígena y que luego entonces les dijeron que había que hacer otra cosa. Tienen la experiencia, una experiencia de vida, un saber de vida en el que les va la vida, o porque tienen muchos años aquí, o porque es su proyecto de vida, porque a esto se dedican a estar aquí. Y entonces, esos son los expertos, ustedes son los expertos. Nosotros decimos, los planes de estudio para la formación de otros docentes los deben hacer los docentes, nada más y nada menos, los docentes, los expertos, los que ya están en ello. Y eso significa la posibilidad de tomar la palabra, y significa, sin embargo, una responsabilidad ética, porque si yo tomo la palabra, tengo que permitir que otro tome la palabra y entonces yo tengo que hacerle escucha. Significa aprender a dar la palabra, pero también a dar la escucha. Es una responsabilidad ética. Significa una responsabilidad política. Miren, nosotros hemos participado, por ejemplo, en intentos fallidos de hacer planes de estudio que empiezan fallidos porque no empiezan como una conversación, sino como una confrontación de posiciones ideológicas. Marxistas contra gramscianos, que dicen que debe ser así, o altuserianos contra lo que ustedes quieran. Nuestra experiencia en Michoacán, la sección 18, que es terriblemente politizada, y que se aborta un proceso de codiseño. Porque el asunto allí no es conversar para concordar y hacer comunes, sino a ver quién chinga con el argumento más fregón e impone por dónde debe ir las cosas, impone. Entonces implica una responsabilidad ética, una responsabilidad política. Conversar es diferente a dialogar. Se dialogan argumentos, se confrontan argumentos para encontrar en la lógica de los argumentos aquel argumento que es más completo. Conversar es acordar con el corazón, es concordar. ¿Concordar en qué? En los comunes, en los comunes. Vivimos en un mundo en el que ya no hacemos comunes, o nos peleamos porque cada quien tiene su posición, y los comunes ya no, porque cada quien vive encerrado en su círculo, en su circuito. Aprender a ser comunes es conversar para ponernos de acuerdo. Gadamer dice, los seres humanos somos seres que estamos irremediablemente destinados a conversar para llegar a acuerdos y poder vivir juntos. Hacer un diseño curricular entre ustedes es, pueden pelearse, a lo mejor aquí están las gramscianas contra las marxistas y las feministas contra los no sé qué, y entonces no va a ser un plan de estudios, o va a ser el plan de estudios del que chingue primero, o sea, el que... ¿sí? Conversar para concordar es atender primero las razones del corazón antes que las razones de acá, o sea, partir de nuestra propia experiencia, ¿sale? ¿Cómo debe ser el diseño? ¿Debe ser una construcción lineal o debe ser en bucle? ¿No? ¿Qué quiere decir lineal? ¿Quién hace una construcción lineal con el currículum? El especialista. El especialista, como no tiene los pelos de la burra en la mano porque nunca lo ha montado, tiene primero que hacer un diagnóstico de la situación, porque la mira de fuera no es parte de la situación. Entonces tiene que hacer el diagnóstico, de ahí determina necesidades, de ahí hace sistematizaciones, de ahí proyecta y de ahí construye. Es una construcción lineal. Cuando se hace un diseño curricular a partir de las conversaciones de los expertos, el diseño es en bucle. Conversamos y siempre volvemos al principio, pero lo que hace que el diseño avance es la densidad conversacional. El proceso es iterativo, de idas y vueltas, de regresos al principio, pero si somos los que estamos aquí, es mágico, porque digo, no he participado en mucho, y lo que hay es un proceso de densidad conversacional. Conversamos hoy, sacamos ideas,
Volvemos sobre esas ideas en la siguiente sesión y ya tenemos un punto de partida, no un punto de partida cero, sino lo que ya acumulamos. Y regresamos, y regresamos, y regresamos. Entonces, concebir el diseño curricular como un proceso en bucle, un proceso iterativo, en donde va aumentando la capacidad o la densidad conversacional y va dándose lugar a un plan de estudio, ¿no? O va dándose lugar a un currículo, ¿no? Por eso nuestra propuesta es el codiseño conversacional invertido. No sé si alguno de ustedes, bueno, Raimundo, que estuviste en lo de las normales, ¿no? Pues eran 286 normales, era una participación de 2.400 docentes en representaciones de cada una de las escuelas y era un proceso de conversación. Claro, hubo que utilizarse un programa estadístico para recoger y armar conglomerados, etcétera. Pero si aquí están ustedes, no necesitan un proceso estadístico, necesita alguien que integre estas conversaciones, ¿no? Bueno, es el codiseño conversacional invertido, ¿sale? Para ello hay que entender rápidamente, y voy a cerrar este punto, el currículo es una construcción cultural. El currículo es una construcción cultural. Por tanto, el currículo es una negociación cultural. Y ahora lo vamos a ver, es una negociación cultural. Es una tarea conversacional de concordancias y comunes. En el proceso de codiseño, cuando se hacen estas conversaciones, evidentemente se van a presentar diferencias, puntos en los que no nos ponemos de acuerdo. Nosotros le llamamos nudos de la conversación y les decimos, nos podemos atorar en este nudo o lo dejamos aparcado y sigamos con los comunes. Luego agarramos los nudos de la conversación, buscamos a especialistas. Si el nudo de conversación tiene que ver con este tema, pues buscamos a tales especialistas en el tema que nos vengan y nos den elementos para volver a encontrarlos y llegar a ser comunes, ¿no? Entonces, así se va avanzando en el proceso de conversación. Entonces, la búsqueda es de concordancias y comunes y es un diseño invertido. El punto de partida de un diseño o de un currículum no puede ser el diagnóstico. Si son ustedes expertos, porque lo son, si hacemos un rápido ejercicio y sumamos los años sumados de experiencia que hay aquí, en una metáfora de lo que habría, pues aquí hay, no sé, a lo mejor 100 años, 200 años de experiencia acumulada, entre los que tienen 20, 25, 30 años trabajando como docentes, los que tienen 2, 3 años, pero todo eso suma, ¿no? Y entonces el punto de partida no puede ser el diagnóstico, el punto de partida es el final, el perfil del egresado, las imágenes del deseo de los profesionistas que queremos ser al terminar el proyecto educativo. Ahí ese debe ser, porque ¿quién está hablando de ello? Los expertos, los que saben de qué va el asunto, los que han sufrido a lo mejor varios planes de estudios ordenados por el Estado para las normales, los que dicen, no manchen, aquí los docentes que estamos formando está jodido el asunto. Todos ustedes, todas y todos ustedes tienen una idea del docente que debe salir formado para dar clase en educación básica. No solamente porque son docentes, a lo mejor porque son madres, padres, abuelos, tíos, tienen hermanos pequeños y dicen, es que así debería ser el docente que se necesita en este mundo, en este momento. Desde ahí hay que empezar a hacer el diseño, no desde las necesidades, porque las necesidades es como sacar del cuerpo y verlo de afuera antes de pensarlo desde el cuerpo, ¿no? Objetivamente. No, primero tiene que ser desde ahí, ¿sale? Negociación cultural. El currículum es una construcción cultural porque en el currículo se juega una idea del sujeto y del vivir común, y entonces, por tanto, eso es una cosa cultural, es decir, la forma en la que estos egresados, quiénes son, qué van a hacer, cómo se van a comportar en esta sociedad, qué esperamos de ellos como personas, como profesionistas. Estamos negociando una idea de ser humano, estamos hablando de ello. Por eso es importante que ese sea el punto de partida. Bueno, entonces el codiseño o diseño colaborativo, ¿no? En el ámbito educativo es un proceso de participación de actores del proceso educativo, docentes, alumnos, comunidad educativa, padres, madres, para diseñar, rediseñar, innovar un currículum o sus partes, el proceso de enseñanza-aprendizaje o los recursos educativos, ¿no? Sí, para eso es el diseño. Es conversacional, ¿no?
es un proceso conversacional. Nosotros tomamos como referencia las ideas de Gadamer. Somos seres lingüísticos, ¿no? Somos puro pinche verbo. O sea, nosotros lo que somos narrativa. Desde que nos levantamos en la mañana nos empezamos a narrar. Y cuando hablamos entre nosotros y nosotras, porque yo pienso, porque yo creo, porque yo digo, porque si te fijas, o estamos narrando al otro, es que tú eres así, tú eres así, cuando nos peleamos con el marido, con la marida, con la esposa, es que tú siempre eres así, o yo soy, lo que sea. Somos puro verbo, seres narrativos. Y por lo tanto vivimos en permanentes conversaciones, en un mundo en el que cada vez se acaba más la posibilidad de la conversación, porque no hay tiempo, porque salimos corriendo a trabajar, porque no nos vemos en todo el día, porque cuando nos vemos llegamos a ver Netflix, que tiene una serie muy buena ahorita que estoy viendo, Adolescencia, pero bueno, estamos metidos ahí y se apagan las conversaciones, ¿no? Porque hasta nuestros hijos, si son adolescentes, ya no conversan con Facebook o con no sé qué, todas esas cosas que son, es decir, pero somos seres que conversamos. Entonces tenemos que construir un mundo común siempre. Y ese es el punto, el sentido conversacional del diseño de un currículum, ¿sale? El diseño es invertido, se empieza con el sueño, con las imágenes del deseo del profesionista que se quiere formar. Aquí está la definición. El codiseño es un proceso de elaboración conversacional desde la experiencia y es creación de comunes, ¿vale? Es un método iterativo, un método que progresivamente va calculando aproximaciones al currículum mediante densidad conversacional. Por eso un currículum no se termina de diseñar hasta que se termine. Cuando se termina, a lo mejor hay que volver a empezar otra vez desde algún punto porque le vamos a corregir. Cuando llegamos acá, vemos que hay que modificar algo que dijimos al principio, porque nos damos cuenta que no, que esto es más denso, lo que ya hemos encontrado, ahora vamos a modificar todo para atrás para que esto tenga secuencia lógica. Por eso es un método de diseño incremental, ¿no? No es un método de secuencia lógica, sino es un diseño, va tomando forma, ¿no? En nuestro currículum que estamos diseñando. Y funciona como un bucle continuo de iteración e incremento, ¿no? Bueno, ahí vamos. Voy a pasarme esto. Esto tiene una fundamentación, tiene una fundamentación antropológica, epistemológica, política, metodológica, la paso rápido. La fundamentación antropológica de esta propuesta está en Gadamer. Ustedes conocen ese pequeño textito de una conferencia que da Gadamer a un grupo de adolescentes unos meses antes de morir, en donde dice que educar es conversar. Educar es conversar, les dice a los chicos con los que está hablando. Y tomamos toda la antropología narrativa de Gadamer, de Riquet, Paul Ricoeur, ¿no? Y de Louis Duch, ¿no? Louis Duch, de Duch, o Duc, en catalán, él vino a nuestros veranos, ya murió 3 veces, ha estado con nosotros en nuestros cursos de verano, pero él tiene un palabra muy bonito, que dice, los seres humanos somos seres que empalabramos el mundo. Nuestra capacidad de empalabrar. Vivimos en una sociedad donde hemos perdido la capacidad de empalabrar el mundo, porque utilizamos cada vez menos lenguaje para decirnos las cosas y tenemos que recuperar ese empalabramiento. Hay un fundamento epistemológico, no se alcanza a ver, el fundamento epistemológico es la idea de la experiencia. Es Agamben. Giorgio Agamben tiene una cosa muy bonita que dice... los seres humanos somos capaces de un saber de vida en el que nos va la vida. Ese es el saber principal. El saber de vida en el que nos va la vida. Es decir, el saber pegado a nuestro cuerpo, a nuestros sueños, a nuestras emociones, a nuestros encabronamientos y todo. Y entonces ese es el saber de la experiencia y lo podemos recuperar. Recuperamos la idea de Jorge La Rosa, que ha estado con nosotros, de Melis, de Fernando Bárcena, acerca de la experiencia en la educación. Aquí está una idea de Franz Rosenzweig, que es un filósofo alemán, judío, contemporáneo de Bloch, de Buber, etc., que él habla divide entre el pensar lógico y el pensar gramatical, ¿no? El pensar lógico es el pensar de la razón occidental. El pensar gramatical es el pensar del verbo conjugado, nuestras narraciones de todos los días mediante los que nos vamos pensando la vida. Nosotros no pensamos con el pensar lógico.
a menos que nos pongamos intencionadamente. Eso lo hacen los filósofos cuando hablan de acá. O sea, nosotros no, cuando entre ustedes conversan o entre nosotros conversamos, no hacemos teoría del amor. Hablamos de nuestros enamoramientos y de lo que nos duele y de nuestras pasiones. Conjugamos el verbo y hacemos un pensar gramatical, ¿no? Y eso está en la base de estos procesos de conversación que les proponemos. Y luego está la idea política de la agencia de la persona, el empoderamiento, agencia de la persona, Giddens, Hugo Semmelmann con su idea del sujeto del presente potencial, Foucault, Deleuze y Judith Butler, ¿no? La idea de la presencia en el mundo, ¿no? Las maneras de presentar y lo que puede ser el fundamento metodológico. El codiseño viene de una tradición gringa y una tradición escandinava, esa es una de sus fuentes, ¿no? Acuérdense que el codiseño está muy extendido en el marketing, ¿no? Esos procesos que hacen en las grandes empresas para hacer codiseño con el usuario, ¿no? Para ver si así le hacen focus group se llama, para ver si así le gusta el producto, le cambiamos el empaque y así lo puedes comprar mejor, etcétera, etcétera. Bueno, de ahí viene. Y de una fuente escandinava que está más vinculado a lo que después en América Latina se trae, que se llama los presupuestos participativos. O sea, las posibilidades de codiseñar, por ejemplo, a nivel de local, procesos de democracia, presupuestos participativos, etcétera. Bueno, en Estados Unidos invirtió el codiseño curricular invertido en las empresas. Cuando hay el cambio de esta etapa fordista del trabajo en que el trabajador no necesitaba saber. ¿Se acuerdan ustedes de la película de Chaplin? Es el que está en la máquina, no necesita saber, necesita estarle dando chingadas al martillo para que entre un tornillo para el que sigue, etcétera, en la cadena de producción. Cuando truena toda la concepción fordista del trabajo porque cambia el capitalismo y entramos a una concepción más japonesa, se hace necesario la formación de los trabajadores, ¿no? Entonces se hace el diseño invertido. El diseño invertido es decir, es que queremos este producto. Producto se llama trabajador, que sepa hacer esto, esto y esto y esto, y entonces a partir de ahí decimos qué le tenemos que enseñar, ¿no? Bueno, pero lo más chingón es que el codiseño también lo inventamos los mexicanos, lo totonaquizamos aquí. La sección 22, la sección 18, los chapanecos y múltiples colectivos de maestros en este país del magisterio que hacen codiseño curricular. Que hacen codiseño, es decir, que se pone el peteo, el pepomish en Michoacán, son productos de procesos de codiseño entre docentes para diseñar una perspectiva propia de la educación, ¿no? Entonces de ahí viene también el codiseño. Y luego se utiliza mucho lo que se llama la práctica narrativa, la terapia de la práctica narrativa de Michael White y David Epson. Nosotros tenemos una maestría que es la de agarramos la terapia narrativa y la convertimos en asunto de procesos colectivos en la educación y en el trabajo comunitario. Nuestra maestría se llama, me estoy haciendo propaganda, maestría, va a empezar la séptima generación, el que quiera. Se llama Maestría en Prácticas Narrativas en la Educación y el Trabajo Comunitario, que recoge toda esta idea de la potencia de la narrativa para producir saberes, etcétera, etcétera. ¿Sale? Bueno, ahí están los fundamentos. Vamos rápido. Componentes del currículum, la lógica metodológica del diseño. Esta presentación aquí está, para que ustedes la puedan usar como quieran, y si me vuelven a invitar, yo les vengo otra vez a decir en cada parte ideas de por dónde. Y la secuencia del diseño. Miren, un currículum tiene estos componentes. ¿Se acuerdan que dije diseño invertido? Voy a empezar por el revés, por el final. Un currículum tiene un perfil de egreso, tiene las capacidades, competencias que se van a desarrollar en las personas, tiene un tejido curricular, malla curricular, currícula, estructura curricular, como le quieran llamar. Hay una propuesta de organización de proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Estas pedagogías, estas metodologías, estas didácticas, se organiza así, estas son las formas de evaluación, etcétera, etcétera. Tiene finalidades y objetivos, ¿no? Este proyecto se propone contribuir a que los mexicanos sean más dignos. Esa es su finalidad, que es un fin, lo que resulta después de lograr el objetivo. Y tiene sus objetivos. Formar a los futuros docentes veracruzanos de educación básica con una perspectiva bien chingona. Objetivo 1, objetivo 2, lo que sea. Y tiene fundamentos y perspectivas, ¿no? Que es como la perspectiva desde donde el enfoque de educación, desde donde se hace, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene la justificación, viabilidad, factibilidad. ¿Sale? En un proceso de secuencia lineal
se diría, pues hay que empezar por la justificación, hacer un estudio de las necesidades y entonces ver la factibilidad, y luego vamos a los fundamentos y luego a las finalidades. Pero cuando llegamos a los fundamentos ya nos peleamos. Los marxistas contra los gramscianos, contra los althuserianos, contra los lo que quieran. Estoy inventando referentes propios, pero puede ser lo que sean. Los piagetianos contra los no sé qué, etcétera, que son los fundamentos de lo que se va a hacer. Bien, pero ahí están los componentes. Al final, miren, en este país yo vengo, nosotros apoyamos mucho a la educación pública en las normales, en las universidades, y a la educación privada. Y todo consiste en la presentación de un expediente para que en el caso de la educación privada te den el registro de validez oficial de estudios, REVOE le dicen, tienes que tener tu número de REVOE para poder dar la carrera. En el caso de las normales se llama acuerdo secretarial. Acuerdo secretarial tal. Hay que presentar dos expedientes, un expediente técnico y un expediente administrativo. El expediente técnico tiene que tener eso, todo eso: perfil, capacidades, tejido, organización de procesos de enseñanza, pensamientos finales, objetivos, fundamentación, justificación, etc. El expediente administrativo, pues, es la planta docente, las instalaciones, etc. Ya, que es otro boleto. Bueno, pero ahí está, esos son los componentes de un currículum, ¿sale? Nosotros decimos, hay que empezar desde acá, o sea, desde el perfil de egreso. Si yo tengo una imagen deseada, poderosa, con los rasgos de un perfil de egreso del profesionista que queremos ser al terminar, la pregunta siguiente es: ¿y qué necesita saber? ¿Y qué necesita saber hacer? ¿Y qué valores y actitudes voy a fortalecer para inscribirme en esa imagen deseada? La imagen del perfil de egreso no es una meta a lograr, porque tendríamos que ser san agroecólogo, porque es como una aspiración ideal de ser humano, pero todos, acuérdense que somos seres miserables, buenos y malos al mismo tiempo. Entonces, pero es una imagen en la que inscribimos. Si tenemos una imagen poderosa, logramos un común de una imagen poderosa, la pregunta siguiente es, bueno, para caminar para allá, ¿qué necesita saber? ¿Qué conocimientos tiene que saber? ¿Qué habilidades y destrezas o competencias y desempeños tiene que manejar para poder meternos ahí? ¿Y qué valores y actitudes son los que lo hacen ser eso que queremos que sea? Y entonces se sacan las capacidades y competencias. Y mágico, si yo junto estas competencias con estos desempeños, con estos valores, digo, ah, cabrón, aquí está una línea curricular. Y si junto todos estos, o trayecto formativo, como le quieran llamar. Y si junto todos estos, ah, chingón, porque aquí está otro, y sacamos. Luego ya está la maña, porque uno dice, no puedes tener 10 líneas curriculares en un plan de estudios porque es inmanejable, ¿no? 10 trayectos, tienen que ser 4, 5, 6, cuando mucho, ¿no? Porque cada trayecto implica a lo mejor una asignatura, un módulo, un conjunto de contenidos, y aquello se te vuelve ingobernable, ¿no? Pero entonces ya armaste los trayectos y luego dices, ¿y cómo divido este trayecto en 8 semestres, en 12 cuatrimestres, en 5 módulos, según lo que vayamos a hacer? Y ya está el plan de estudios. Ya lo terminaron, sí, en 2 meses lo pueden terminar. Siendo tantos aquí, me cae que lo terminan rápido. Si no, nos empantanamos en conversaciones que se convierten en discusiones, ¿no? Porque ahí se atoran. Bien, ahí voy, ¿no? Entonces decimos, empecemos por el perfil, y cuando vayamos sintiendo, empezamos también por el otro lado, hasta encontrarse a la mitad, ¿no? ¿Sale? O sea, hacer las dos cosas, ¿no? Porque empezamos con una imagen del deseo, sacamos capacidades y al mismo tiempo empezamos a ver justificación, viabilidad y factibilidad, y uno alimenta al otro, ¿no? Es que aquí la realidad me está diciendo, oigan, estas capacidades no, miren, aquí los elefantes no se pueden cultivar porque esto aquí no. No, pero es que sería bien bonito formar profesionistas que críen elefantes. Sí, güey, pero aquí no hay elefantes. Entonces ya hicimos el análisis de la realidad. O sea, pero no es que tenga que estar primero si caben los elefantes para después pensar, porque entonces ya matamos el sueño. No sé si me explico. Hay que imaginar. Y luego vamos, ese proceso iterativo de incremento de densidad conversacional, de que va dando forma al currículum, ¿sale? Ahí va, ¿no? Es ese proceso en bucle, ¿no? El diseño invertido entonces empieza por el perfil de egreso,
Después nos permite sacar las capacidades y competencias. Luego el tejido curricular y al mismo tiempo, por ahí en ese ínter empezamos con la justificación, viabilidad, pertinencia, factibilidad del proyecto, con la fundamentación, con las finalidades, dice finalidades y objetivos, y con la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto que está aquí es una sábana curricular, le decimos sábana curricular. Se puede leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y tiene que ser coherente, lógica, secuencia, articulada y demás. O sea, tiene que haber una secuencia en esa, ¿no? Este es el perfil que se logra mediante estas capacidades que se organizan en este tejido curricular. Y de esta manera los procesos de enseñanza-aprendizaje que conduce a esta finalidad y otros objetivos desde estas fundamentaciones y que atienden estas necesidades que lo hacen pertinente socialmente. O se puede leer al revés. Esta es la realidad que nos lleva a pensar que necesitamos este tipo de educación, que nos lleva a definir finalidades y objetivos, que nos lleva a definir la malla curricular hasta llegar a un perfil de egreso. Lo único que decir, cuando ustedes presenten un plan, no lo presentan de derecha a izquierda. Cualquier expediente les va a decir cuál es el diagnóstico de tu realidad. ¿Cómo justificas tu plan de estudio? Y luego, ¿cuál es tu fundamentación? ¿Cuáles son tus finalidades? ¿Cuál es tu currículo? Etcétera. Se lee de izquierda a derecha. Pero una es el orden de la exposición y el otro es el orden de la producción. Nosotros decimos, producirlo tiene que ser al revés. Presentarlo tiene que llevar una secuencia lógica, ¿sale? Ahí está, ¿no? La secuencia del diseño. Nosotros creemos que se puede organizar un plan de estudio en los siguientes bucles. Un primer bucle... bueno, ahí están, ¿no? Creo que son 5, ¿no? 5 bucles, sí. Sí, ¿verdad? El primer bucle es el de las imágenes del deseo, del perfil de egreso. Conversar sobre cuál es la imagen del deseo del profesionista, ahorita lo vemos rápidamente, que se quiere. El siguiente bucle es desagregar en competencias y capacidades esa imagen. Bueno, ¿qué necesita entonces este güey para llegar a meternos en esa imagen del deseo? Eso y al mismo tiempo allí podemos empezar una comisión a trabajar en la justificación, la pertinencia, la viabilidad y factibilidad de la propuesta educativa. El tercer bucle de conversación es el tejido curricular. ¿Cuántos semestres va a durar esto? ¿Es por módulos o es por asignaturas? Para entonces empezar a armar la malla curricular, sus trayectos formativos o ejes curriculares, si es módulos, submódulos, si el plan de estudios, ahora lo vamos a ver, es simple o es complejo, es de triple entrada, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego, al mismo tiempo, se trabaja la fundamentación y perspectiva en el bucle 3. En el bucle 4 se hace la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, se plantean las finalidades y objetivos y finalmente en el bucle 5 se integra todo, ¿no? ¿Sale? Ese es un poco como la secuencia de la organización de un plan de estudios. ¿Sale? ¿Sí? Más o menos hasta ahí. ¿Estamos? Bien. Perfil de egreso. El perfil de egreso expresa los rasgos que caracterizan al egresado del proceso de formación como persona, como ciudadano, como profesionista en el contexto de la sociedad en la que se desempeña. El perfil de egreso el primer perfil de egreso a nivel de rasgo es una imagen del deseo. Y como imagen del deseo se escribe en un presente, en un futuro que ya es presente. El egresado de la Universidad Pedagógica Veracruzana es una persona comprometida con su realidad, capaz de desarrollar procesos educativos de manera democrática, crítica, popular, lo que ustedes quieran, estoy inventándole aquí, es un primer rasgo. Segundo, es una persona que produce, ¿no? En un futuro, en un futuro que es presente, ¿no? Que ya está, como ya estuviera, ¿sale? Y a partir de ahí se describen las capacidades en las que se enmarca la formación profesional. Y bueno, un currículum es el punto de referencia central, un perfil del egresado. Si ustedes logran una conversación poderosa con comunes poderosos del sujeto que queremos que se forme aquí, ya tienen hecho el plan de estudios, ya lo tienen hecho, ya se pusieron de acuerdo en lo básico. Lo demás es ir
desagregando o agregando según sea el caso. Miren, hay dos maneras, que una es la elaboración técnica especializada del perfil de egreso. Agarren cualquier libro de teoría curricular y les va a decir, bueno, hay que hacer un diagnóstico de las necesidades y luego hay que sistematizar y ordenar. O sea, los que han tomado teoría curricular, porque así se formaron, saben el de Hilda Taba, el de no sé quién, el de no sé qué, ese es. Pero bueno, brínquense eso. O sea, no hagan eso. No hagan eso porque ya le hemos cagado, pues, o sea, no. El punto de partida, el perfil de egreso de los expertos de la experiencia es una narrativa movilizadora, ¿no? Es ponernos de acuerdo en el tipo de persona que queremos que salga de aquí y entre todos ponernos de acuerdo. ¿Por qué nosotros? Porque sabemos, porque lo vivimos, lo sufrimos como docentes y nos damos cuenta de lo que estamos haciendo aquí. Que no, porque aquí les falta a los chicos. Además, pasamos por una escuela en donde aprendimos a ser maestros y cuando llegamos a la realidad decimos, puta madre, ni idea, tienen la normal de lo que de veras se necesitaba. Entonces, es la posibilidad de abrir una conversación y hacer una imagen del deseo. Es decir, juntar una racionalidad desiderativa, de deseos, ¿no? Es una razón narrativa, tampoco sin renunciar a la racionalidad práctica, técnica e instrumental, pero debe ser las imágenes del deseo el engrane que mueva toda la maquinaria, el engrane que mueva la maquinaria, esos comunes del deseo que queremos que haya aquí. Hay dos maneras de, si de repente ustedes al calcular aquí son un equipo que le da más por la deducción que por la inducción, pues empiezan por ahí. Grandes imágenes del deseo, no, es un tipo bien chingón, ¿por qué hace esto? Y luego, a partir de ahí formulan capacidades, delimitan dominios de saber, hacen mapas de desempeños y organizan una lógica del perfil, ¿no? Pero hay veces que en los grupos que trabajamos que les cuesta empezar por una imagen completa y si no empiezan con conversación, no, es que yo creo que debe saber didáctica, ok, didáctica, no, es que yo creo que debe ser una persona crítica, ¿no? Que sería al revés un proceso inductivo, ¿no? Es decir, múltiples conversaciones que nos permitan sacar un montón de elementos que luego agrupamos para dar lugar a perfiles y a capacidades, ¿no? Puede ser deductivo o inductivo, o deductivo-inductivo, ¿no? Eso aquí lo calando para organizar las conversaciones en cada grupo de trabajo, ¿no? Miren, así se concreta una currícula, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos primero? El perfil de egreso y las capacidades, ¿no? Las imágenes del deseo y las capacidades. Estas se desagregan, estas capacidades, en competencias, en saberes y desempeños, ¿no? Y luego, de ahí se sacan trayectos formativos o líneas curriculares, ejes curriculares, no sé cómo le llaman ustedes, y las etapas o niveles, ¿no? Vamos a dividir el plan de estudios en tres etapas: básica, de profundización y de especialización, por ejemplo, ¿no? Básica, en donde aprenden los fundamentos básicos de ser docente, teorías pedagógicas; de profundización, en donde aprenden didácticas, cómo enseñar; y de especialidad, porque unos van para educación especial, otros para educación rural, otros para educación no sé qué, se especializan al final. Son las tres etapas, por ejemplo, ¿no? Y luego, una vez hecho eso, pues se sacan las unidades de aprendizaje, ¿no? Este trayecto que va a tener todos estos contenidos, ¿cómo lo dosificamos? ¿Qué debe verse en la etapa básica, en la etapa de profundización y luego en la de especialización? O nomás llega hasta la etapa básica, esta línea curricular, y después no se sigue y se va construyendo el currículo, ¿no? Y luego ya viene la factura de las, ¿cómo le llaman aquí? ¿Programas de asignatura? ¿O ¿se llaman las materias? Órale, no se llaman asignaturas ni materias, experiencia. Ok, módulos también sí tienen. Bueno, entonces esas son las unidades de aprendizaje con las que el maestro de a pie en el aula trabaja, son las experiencias formativas. Entonces tienen que llegar a ese nivel de concreción, ¿no? Pero si se sigue esa secuencia lógica, fíjense, el perfil de egreso termina desagregado en experiencias formativas, porque el perfil de egreso se desagregó en trayectos formativos que dieron lugar a y que van dando lugar a hasta llegar a la unidad que trabaja el docente, ¿no?
Esta es la secuencia lógica del diseño curricular, ¿no? Esto que está aquí es el tejido malla curricular: trayectos, etapas, unidades de aprendizaje por trayecto y dominios que se desarrollan en cada unidad de aprendizaje, experiencia formativa, asignatura o materia. Bueno, todos ustedes saben que un entramado curricular es siempre una posición o una geolocalización, ¿no? Estas son las líneas curriculares o trayectos formativos. Este plan de estudios tiene 1, 2, 3, 4, 5. Estos son los semestres, aquí en este caso es por semestres. Y si ustedes buscan una materia, esta materia, X materia, corresponde a un trayecto formativo y está ubicado en un semestre correspondiente. Es decir, que para que el docente que da esto tiene que saber lo que se dio aquí, lo que se dio acá, lo que se dio aquí, en el anterior y en el anterior, porque forman parte del mismo trayecto formativo, ¿sale? Esa es la malla curricular clásica. Esa malla curricular se empieza a complejizar cuando le añadimos la etapa 1. Es decir, esta es la etapa básica. En la etapa básica el propósito es que aprendan todos los fundamentos y teorías sobre la pedagogía y demás. Y luego viene la etapa de profundización y la etapa de especialización. Así, esta materia forma parte de este trayecto formativo en esta etapa, en la etapa de profundización y en este semestre. Tiene 3 anclajes. De tal manera que aquí no puedes ver principios voy a inventar, no puedes ver principios de pedagogía, porque dicen, no manches, güey, si estás en la etapa de profundización, principios de pedagogía, ¿dónde va? En la etapa básica, ¿de acuerdo? Y la materia anterior a principios de pedagogía no puede ser termodinámica nuclear, o sea, una cosa que no tiene nada que ver, porque entonces no hay correspondencia con el trayecto formativo. ¿Sí me siguen con eso? ¿Lo estoy aburriendo? Les sigo así rápido. Voy rápido. Ahí va. Y esto es más chingón porque es una malla curricular compleja. Fíjense, tiene etapas. ¿Sí dice aquí etapas? Sí. Bueno, etapas, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, ¿no? Tiene 4 fases. Tiene las líneas curriculares o ejes, ¿sí? Pero estas líneas, estas aquí son del tronco común. Y luego tiene otras líneas curriculares que son del tronco de especialidad. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, en este entramado curricular, todos los estudiantes, por ejemplo, de una de las universidades interculturales con las que, de la Universidad Intercultural de Tlaxcala, todos, independientemente si van a cocina tradicional o van a agroecología o van a lengua o lo que sea, tienen un conjunto, comparten un conjunto de materias comunes que les da, lo voy a decir así, como el ADN de esa universidad, o se lo voy a decir más pedestre, como el herraje de la vaca que le ponen o al toro, ¿no? Eso no, ese viene de la ganadería, no sé, pues ese viene de la UIT, de la Tlaxcala. Porque ven cosas que son comunes, una misma idea de interculturalidad, una misma idea de trabajo en la comunidad, pero si se fijan ustedes, ya a partir de que es semestre 2, sí, empiezan a separarse y a llevar materias de su especialidad, hasta que ya por el semestre, bueno, ya tiene número, pero ya en este semestre todas las materias son de estas líneas curriculares y estas líneas son de especialidad, ¿sale? Es una estructura curricular compleja basada en asignaturas o experiencias formativas con etapas y con doble entrada, ¿no? Bueno, y esta es una estructura curricular de un planteamiento modular de la UAM Xochimilco, que fue el que trajo aquí a México los módulos, ¿no? Hay un perfil de la práctica profesional de donde se parte, luego vienen las etapas y un conjunto de módulos. Este módulo, por ejemplo, está en la etapa troncal, ¿no? Digo, en la etapa X, que en esta etapa responde a estos problemas de objeto de investigación, transformación, y esta es la secuencia más o menos lógica. Este es el entramado de los módulos basados en competencias. El ejemplo mejor, más hermoso y más bello que pueden encontrar son todos los planes de estudio de los bachilleratos tecnológicos agropecuarios. Están construidos con este planteamiento modular basado en competencias. Yo no estoy de acuerdo con las competencias, estoy hablando de lo perfecto del diseño curricular. Bueno, ahí está, ¿sale? La justificación del currículum. La justificación, la parte de la justificación del currículo tiene el contexto del proyecto y las necesidades de formación,
la oferta educativa existente. Si ustedes van a abrir una licenciatura en educación básica, pues aquí está la UPN, aquí está la Veracruzana, aquí hay no sé cuántas normales y aquí hay no sé cuántas universidades privadas que tienen también y que tienen que, para todos hay, pero tienen que tener claro cuál es ¿por qué tenemos que tener claro? Para saber cuál es el valor agregado de lo que vamos nosotros o de lo que se va a hacer. La demanda esperada, cuántos chavos están egresando del estado, de los estados circunvecinos que acceden acá, que tradicionalmente vienen acá, para poder determinar la pertinencia social de la propuesta y el valor agregado del proyecto educativo que estamos haciendo. Sí, hay un chingo, pero la nuestra es más chingona porque, a diferencia de las que hay, tiene esto y esto y esto. Hay que encontrarle el valor agregado de la propuesta que estamos haciendo. Y la capacidad institucional instalada para desarrollar el proyecto. Se cuenta con maestros, instalaciones, recursos, etcétera, etcétera. Esa es la justificación. Ya, así rápido. La factibilidad es si el proyecto es pertinente socialmente, si es pertinente socialmente, si tiene un valor agregado que lo distingue y si es viable institucionalmente porque se cuenta con los recursos, etcétera, etcétera. Eso va también dentro de la propuesta. La fundamentación del currículo tiene que tener el marco normativo, que es el marco normativo de esta universidad. Aquí hay un marco normativo de ley por el que se crea, por el que tiene sus finalidades, objetivos, etcétera. La perspectiva en la que se sustenta, esta es licenciatura en educación básica. ¿Cuál es el concepto de educación básica? ¿Cuál es el análisis desde el que se parte para definir el sistema educativo aquí en México? ¿Qué se considera? Y el enfoque pedagógico, ¿no? Esta será una licenciatura activa, chingona, crítica, basada en la práctica. Ese es un enfoque pedagógico. Porque luego hay que ver con las materias, porque en las materias dice los alumnos no podrán salir del aula porque entonces cabrón, ¿cómo? A ver, el enfoque pedagógico dice que, y acá la materia está construida así, no hay coherencia, congruencia entre las partes, etcétera, etcétera. ¿Sale? Bueno, el perfil de ingreso establece los requisitos formales y normativos, otros requisitos que funcionan como filtro o condición, ¿no? Por ejemplo, hasta cuestiones de equidad, o sea, aquí vamos a privilegiar el ingreso de alumnos indígenas, de alumnos de las lenguas o de mujeres, no sé, o sea, otros requisitos. Los rasgos deseados, esperamos que aquí en el perfil de ingreso, que queremos que sean chavos, que sean críticos, que sean abiertos, que no sean, se establecen ahí los requisitos, ¿no? Bueno, ahí va, la lógica conversacional. Un codiseño, un bucle de codiseño tiene un conjunto de insumos y preguntas poderosas, muchas conversaciones, el ordenamiento de las conversaciones, la cosecha y se inicia un nuevo bucle de conversación, ¿no? Es así el proceso de codiseño. Este es un bucle. Insumos de la conversación, conversaciones, producto, cosecha y insumo. Para la gracia de hacer un proceso de codiseño en bucle es que el final del bucle debe ser el principio de otro. Si se parte con otra cosa, se pierde, ¿no? ¿Cuál es el siguiente? Lo que vamos a hacer ahora, a conversar sobre esto teniendo como base lo que hemos elaborado, ¿no? Este es el proceso de cosecha. Se sistematizan las conversaciones, nosotros las grabamos, por ejemplo, literalmente las grabamos. Hay programas que se compran muy fácil en el internet para transcribir las grabaciones. Una vez que se transcriben, se desnombran, no importa si lo dijo Pepito, Pepita, Juanita, María, es la voz del colectivo y empezamos a hacer conglomerados, es decir, a sistematizar, ¿no? Y a hacer la interpretación crítica, elaborar conglomerados, hacer análisis y luego viene un proceso de traducción crítica y contextualización, ¿no? Lo ponemos en el contexto con otras ideas, con otros programas, con otros planes, etcétera, ¿no? Que es la metodología del proceso de cosecha. Con esto voy a cerrar. 5 signos de un proceso de codiseño vigoroso y potente. Cuando hay capacidad del colectivo para mantener una conversación continua y múltiple, mantener la conversación sin pelearnos, sin fracturarnos o sin darnos hueva, ¿no? Entonces empezaron
40, y a la segunda conversación hay 25, y a partir de la tercera hay 3. Ok, pues muy chido el plan de estudios. Es decir, ¿cómo sostenemos una conversación, ¿no? Cuando se genera densidad conversacional, que no nos empantanamos, sino que cada vez la conversación, para eso es importante que al menos un núcleo base esté en todas las conversaciones, porque hacemos una conversación aquí y volvemos a citar para el siguiente bucle y vienen otros 40 y nomás hay uno que sí estuvo en la conversación anterior, pues esto ya no se dio. Necesitamos continuidad en la conversación, ¿sale? Cuando se incrementa la producción de resonancias, sí, porque esto va aquí, sí, porque esto es decir, de construcción, ¿no? Cuando la cosecha en cada bucle es fecunda, da lugar a muchas cosas, y cuando los consensos se basan en la generación de comunes, más que en ecuaciones de pérdidas y ganancias. No, ya no chingaron, pero en el siguiente bucle vamos a ver cómo le metemos nosotros, ¿no? Pero se pasa, porque si estamos rediseñando un plan de estudios, pues los que daban pedagogía dicen, no, cabrón, nos están quitando horas. Y los que dan didáctica dicen, no, ya ganamos porque estamos metiendo más horas. Entonces, se da eso, pues, no estoy poniendo ejemplos, ¿no? O sea, se reducen, se quitan, se ponen, y eso significa afectaciones hasta en términos laborales. Entonces, eso no es sencillo, pues, hacerlo, ¿no? Bien, un plan de estudios tiene que tener coherencia interna, correspondencia entre las partes, articulación, congruencia con la realidad o pertenencia, y completud, la condición de completo. No le debe faltar nada, ni el perfil, ni la fundamentación, ni los finales objetivos, ni la organización, ni el tejido curricular, ni las capacidades, ni el perfil de egreso. Si falta algo, está incompleto. Ustedes pueden hacer un ejercicio y agarrar sus planes de estudio actuales y decir, cabrón, esto no está coherente, porque aquí decimos una cosa y esto se tradujo en otra. O no está completo, porque aquí yo no veo, le falta aquí algo, aquí en nuestros planes de estudio. Es decir, a nosotros nos contratan muchas veces para eso, cuando se trata de, vamos a mejorar el plan de estudios. Lo primero que hacemos es el análisis de la sábana curricular. Ponemos todas las partes de su plan en esa sábana y vemos si es lógico, coherente, pertinente, articulado, correspondiente y completo. Y ya lo primero que vamos a decirles, ¿saben qué? Aquí le falta. Hay vacío. O no hay congruencia entre su fundamentación y lo que están poniendo en las materias. Y entonces eso nos permite. Bueno, pero esos son los mecanismos de verificación, que es importante al final, irlo pasando en cada parte, pero al final hacer una revisión, a ver si esos mecanismos de verificación están presentes. Después de este rollo, esto es hacer codiseño curricular. Es muy chingón, se lo dice el doctor Currícula. Es muy complejo, pero es sencillo también a la vez, ¿no? Porque es complejo, porque requiere disposición humana, disposición de las personas a encontrar comunes. Así de sencillo. Un plan de estudio se puede hacer en 2 meses, en 6 meses, en 1 año, en el tiempo que quieran, de acuerdo a cómo se pongan de acuerdo. ¿Dónde se acelera el plan de estudios? Cuando hemos definido el perfil y hemos sacado las competencias y las hemos desagregado en desempeños, en conocimientos, en... Bien, pues muchísimas gracias. Estamos en un paréntesis, pero para ir pensando preguntas desde esta lógica o desde este sentir de la conversación, ¿no? Me parece que todos tendríamos como un lugar desde el que estamos pensando lo que queremos para nuestra universidad y para lo que hacemos en ella en el día a día, en la cotidianidad, y eso sería como el primer encuentro que tendríamos que tener, ¿no? En particular, después de toda esta información, algo que estén vislumbrando como que requiere hablar más del tema, en lo que lo piensan. A mí, desde la parte que me toca, no me quedó muy claro, y no sé si es por mí, pero la parte de la diferencia entre la traducción y la interpretación, que le toca para hacer estas resonancias
no tengo tan claro cuál es la diferencia entre la traducción y la interpretación. Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por su conferencia. Fue sin duda magistral. Yo estoy un poco pensando en lo que hablaba de la realidad. Cuando habla de la realidad y hablar sobre el perfil del egresado, me estoy cuestionando un poco sobre cuál es la capacidad que realmente tenemos de hablar del perfil del egresado, cuando tenemos también que pensar en la realidad estructural que tiene nuestro país en torno a lo que tienen las aulas en nuestro país. Es decir, estamos teniendo la realidad en 5 años o en 10 años es la automatización, la inteligencia artificial, pero no vamos a tener la capacidad de tener ni siquiera internet en todos los espacios educativos. Va a haber muchos analfabetas digitales, y tenemos también que pensar que los maestros que son maestros de educación básica seguramente también van a tener que tener esos retos a la hora de estar en aula. Sé que nosotros estamos dedicados principalmente en centros regionales y demás, pero sí me lo cuestiono, partiendo de que la realidad laboral en algunos años, más pronto que tarde, va a ser esa. Entonces, ¿cómo nos podemos adelantar cuando, a pesar de que eso se le tiene que dar a los menores, la realidad estructural de las aulas va a ser, no vamos a estar a esa altura de esa necesidad? Sí, bien, voy a empezar por lo que tú planteas y luego lo que planteas. Exactamente eso que acabas, imagínate que eso que estás diciendo lo dices en un grupo de conversación en donde ¿tú tienes hijos? ¿No? O tienes hermanos, que eso lo estás viendo en tu vida, ¿no? Y en tus alumnos a lo mejor, pero te está escuchando la maestra y también lo está viviendo, y te está escuchando el otro, y cuando estás en un grupo de conversación se convierte en un común incuestionable, y no necesitaste ir a hacer 20 estudios sobre las tendencias en el uso de los aparatos, porque lo vivimos, vemos que estamos metidos ahí, y entonces cuando nos hacemos las preguntas relevantes de cómo hacer el currículum, porque lo estamos, no sé si me explico, porque lo estamos viviendo. El gran problema cuando interviene el especialista es cuando el especialista dice, es que tú qué sabes de la realidad, ¿no? O sea, sí, no tienes un análisis estructural de la realidad, y entonces el especialista te saca las estadísticas de la falencia y de la prevalencia y de no sé qué chingado del uso de internet. Pero en nuestras vidas cotidianas nosotros tenemos una comprensión de la realidad que, cuando se pone en común, genera saberes poderosos, porque todos los que estamos aquí nos damos cuenta, yo me doy cuenta con mi nieto, que están atrapados en las pedagogías del streaming y las pedagogías de las aplicaciones. Están atrapados en las pedagogías de la crueldad, porque los juegos que ven tienen que ver con guerra, sangre, muerte, y lo vemos cotidianamente. Mira, todos estamos diciendo así, y si nos ponemos a conversar, vamos a decir, es que en nuestro plan de estudios no puede faltar el saber qué va a hacer el maestro con esa realidad. No sé si me explico, ¿sí? Y se construye desde otro lugar. Todos los que estamos aquí somos expertos en nuestras vidas. Nos duele el país, nos duele lo que está pasando con nuestros hijos, hermanos, nietos, etcétera. Y si nos ponemos a conversar juntos, sacamos cosas bien chingonas, porque las compartimos. Por eso te digo, es nada más otro punto de partida. Esas preguntas son las que tenemos que hacernos juntos, y no esperar a que venga un especialista que nos diga qué es lo que vamos a hacer. Nosotros las podemos sacar. Ese es el poder que tenemos. Porque no es tu saber, es tu saber con el de... Y ella va a aportar otra cosa, y él otra cosa, y otra cosa, y surge un saber poderoso. ¿Por qué es un saber poderoso? Porque es un saber de vida en el que nos va la vida. Nuestras propias vidas, nuestros hijos, nuestras familias, etc. Por eso es lo que cuenta. En cuanto al proceso, mire, le llamamos cosecha, es como cosechar. Están todas las conversaciones. Lo primero que hacemos con todas las conversaciones es transcribirlas, desnombrarlas, para sacar listas de ideas que hay en las conversaciones, ¿no?
Y una vez que quedan sistematizadas, empezamos a hacer la interpretación, que es hacer conglomerados. Pues todas estas ideas forman parte de este conglomerado, de esta idea, y luego hacemos mapas conceptuales. Esta es la idea, estas son las ideas principales, estas son secundarias, estas son que van derivadas, etcétera, etcétera. Armar e interpretamos. Pues aquí la bronca, aquí lo que están diciendo en esta conversación es que en el plan de estudio en el perfil no puede faltar una actitud de los alumnos, de los docentes futuros ante las tecnologías de la información y la comunicación, y que tienen que... ¿Por qué? Porque lo dijeron 50 de los 55 que están ahí, y lo dijeron de esta manera que nos da una idea. ¿Y qué estamos haciendo? Interpretar. Porque no es solamente lo que tú dijiste, sino lo de ella, etc. Y ya no importa que tú lo hayas dicho. Son 50 de los 55 que hablan, se convierte en una idea principal, ¿no? Y luego puede haber otro que insista y esté chingue toda la comunidad, y deben aprender a jugar fútbol. Entonces una idea de 55, dices, bueno, pues esta pues la ponemos aparte porque es... O la interpretamos, se refiere a desarrollar una actitud corporal, pero no aprender fútbol, es decir, le damos, ¿no? Y luego viene una traducción crítica, que es el paso de la interpretación a la traducción, la ponemos en contexto. ¿Qué otros estudios ahora sí hay sobre esto? ¿Qué dicen en otros lados, en otros planes de estudio, para alimentar nuestra propia interpretación? En los procesos de codiseño a los que nos invitan, nosotros asumimos eso. Si nosotros, una vez que terminen las conversaciones, tenemos un equipo de 2 personas que se dedican a transcribir, porque el transcriptor pues te lo pasa hasta con suspiros, pues, o sea, hay que limpiarla de repeticiones y demás, y luego ya empezamos a hacer, y nosotros hacemos todo el proceso de cosecha. Pero cuando es un proceso autoorganizado, pues se nombra una comisión que va sacándolo en esta lógica y en esta secuencia de codiseño. Pues, sí, más o menos, ese sería el asunto. ¿Sale? ¿Les puedo enseñar esto rápido? Pues sí, pero bueno, ahí está. Bien, estuvimos trabajando, fue muy bonito para hacer el plan, uno de los planes que hicimos hace 3 años, el plan de estudios de la licenciatura en Educación Inicial Indígena, Intercultural y Comunitaria. Ustedes saben que existe la normal de Cherán, es una de las normales indígenas que sea simbólicamente más importante por el lugar donde está Cherán, donde está todo el movimiento de las mujeres para la defensa del bosque y demás. Bueno, ahí está, ¿no? Yo lo que quería enseñarles es esto, esa es la normal. Fíjense cómo se va desagregando, no lo vamos a leer ni nada, pero todo esto resultó de procesos de conversación con los docentes, lo hicieron ellos, nosotros hacíamos la cosecha. Pero miren, por ejemplo, sacaron, ahí está, esto, cuando yo digo los rasgos, estos son los rasgos del profesionista que se quiere. Es decir, el egresado o la egresada de la licenciatura se reconoce como integrante de una comunidad indígena, parte de un pueblo originario, y posee una conciencia histórica que le hace capaz de impulsar una interculturalidad crítica y de simetría. Ojo, estamos en la sección 18, una sección politizada, muy combativa, que tiene mucha claridad, y con maestros indígenas que tienen mucha claridad. Esto, dicen, este es el profesionista que queremos que salga de aquí. ¿Cómo? Sí, Cherán fue la primera comunidad autónoma que es reconocida como tal, ¿no? Entonces, es una persona que posee un conocimiento crítico y reflexivo de enfoques y perspectivas de desarrollo cognitivo, emocional, físico y social de la infancia, etc. Tiene capacidad y cuenta con recursos de investigación para realizar una apropiación reflexiva de las prácticas culturales, etc. Organiza el proceso educativo de las niñas y los niños como un proceso de coeducación con los padres, ¿no? Porque es educación inicial, ¿no? Pone en el centro la práctica educativa, domina la lengua originaria. Son los rasgos. Entonces yo les decía, una vez que están definidos los rasgos, estos rasgos se traducen en saberes. Bueno, para ir hacia esos rasgos, ¿cuáles son los saberes? Entonces, saberes del egresado, saberes y conocimientos. Hay 3 tipos de saberes que se consideran aquí: saber o conocimiento, saber hacer y saber ser. ¿Vale? Entonces, tienen que conocer las prácticas de crianza, conocer teorías y enfoques de desarrollo, poseer conocimientos de perspectivas pedagógicas de educación inicial, conciencia crítica, identifica los modos de interconexión. Son los conocimientos que tienen que dominar, y luego vienen los saberes hacer. ¿Qué tiene que saber hacer? Y ahí vienen, y estas son listas que se fueron sacando con él. Saberes hacer, y luego viene listas de saber hacer, y luego viene el saber ser, ¿no?
sus valores, actitudes que tienen que estar. Es amoroso, empático, practica relaciones de igualdad, es tolerante en sus relaciones, se asume como parte de una comunidad, se asume en su identidad, es consciente y crítico. Son los saberes ser que se van a promover. Pero fíjense cómo los maestros llegaron luego a desagregar esos saberes, saber hacer y saber ser, en desempeños. Y aquí están, desempeños. Cada uno de estos desempeños está asociado a un saber o a un saber hacer o a un saber ser, que está asociado a un rasgo del perfil de egreso. ¿Sí me explico cómo hay una secuencia lógica en la construcción? ¿Con qué se trabaja para hacer la currícula? Con estos desempeños y competencias. Los vamos agregando, vamos jugando con ellos, y miren las listas. Bueno, aquí hay un montón de desempeños y competencias. Acuérdense que un desempeño o competencia es la relación entre una acción cognitiva o una acción en relación a una temática definida para aplicarse en alguna circunstancia o en un contexto determinado. Eso es lo que define una competencia, ¿no? Domina las teorías de la infancia, domina la acción cognitiva, la acción de aprendizaje, las teorías de la acción cognitiva, el tema, y la aplica en su trabajo con los niños. Esa es una competencia, ¿no? Bueno, aquí van desempeños y competencias, y luego ya a partir de ahí se ponen los criterios para organizar el plan de estudios, la composición curricular. Se dijo tiene que ser modular, tiene que ser dinámico y debe ser desde la práctica. Ya, sale. Se dijo cada módulo tiene que tener saberes propios, insistieron mucho, tiene que haber saberes propios, tiene que haber conocimientos, práctica, diferentes epistemologías y contextualización, ¿no? Para que puedan ser críticos. Se definieron las fases del proceso de formación, inmersión en las prácticas de crianza comunitaria. Los chicos, la idea es que empiezan yéndose a las comunidades con las madres y los padres para aprender de los modos de crianza purépechas, náhuatl, ñoñó y mazahua, ¿no? Y luego una comprensión de las prácticas y desarrollo, y luego el intento de una práctica intercultural, ¿no? Bueno, así queda el plan de estudio, ¿no? Esta, por ejemplo, son la secuencia del plan de estudios son 16 módulos. La primera etapa está marcada en rojo, la segunda etapa está marcada en morado, ¿sí, verdad? Morado, y la tercera etapa en verde, sí, en verde, ¿no? Son 16 módulos, cada módulo es una temática, cada módulo tiene un problema, objeto de investigación, transformación, al que se le asocian los desempeños, saber hacer y las capacidades, ¿no? Y con eso se llama el plan de estudio, ¿no? Bueno, ahí está. Era para que vieran cómo se hacen los niveles de desagregación. Bien chingón. Pero los maestros siguen peleados y no han podido implementar este plan de estudios. Así de bonito, así estamos. ¿Por qué? Porque están, bueno, a ver, detrás de eso hay toda una lógica. No quieren comprometerse a abrir una licenciatura que no cuenta con plazas, que es de educación inicial, porque el Estado no tiene plazas para la educación inicial, entonces vamos a generar una bomba de tiempo. Entonces ahí están en la pelea para poder hacer el plan de estudios. Pero bueno, ahí está, así. Esa es más o menos una secuencia de cómo construir una currículum. Y ya me eché las 2 horas. Bien, ¿hay más preguntas? Muchas gracias por la exposición. A mí me gustaría preguntar, como en toda relación, las conversaciones empiezan a veces en un nivel muy superficial, ¿no? Y la verdad es que la riqueza estaría en la profundidad del diálogo. ¿Cómo mantener la densidad conversacional y no perder esa profundidad en el diálogo y ese objetivo en común que todos tenemos, que es la licenciatura? Sí, hay que aprender a hacerlo aprender a hacerlo en colectivo. Yo difiero un poco contigo. Si nos sentamos a conversar sobre qué queremos hacer aquí, nuestras conversaciones no van a ser superficiales, nunca van a ser superficiales. Nosotros incluso animamos cuando estas conversaciones, soy muy mal hablado, entonces le voy a decir cuál es, le llamamos así: tenemos que ser capaces de decir ideas a lo pendejo y después desapendejar esas ideas. Porque el gran problema es cuando queremos ponernos profundos, nos atoramos porque no hablamos como objetivo o no hablamos como competencia. No, yo me callo porque no sé ni siquiera si lo que dijo el doctor Berlanga lo puedo hacer y puedo
No sé si me explico. Pero decimos ideas poderosas con nuestros lenguajes coloquiales, con nuestras ideas que luego hay que procesar y demás, pero no hay conversación superficial cuando nos ponemos a ello, ¿no? Miren, hay 3 reglas en una conversación que se aplican a un proceso de codiseño. Nosotros las usamos en nuestros posgrados. El centro de estudios está al fondo, abajo de una cañada en la sierra, y los muchachos, aquí hay personas de mi edad, lo que sea, que van ahí a tomar clases, los jóvenes y adultos que van a las maestrías, pues toman una colectiva en una parte de la sierra para que los lleven ahí hasta la comunidad. Y les decimos, tienen que venir, porque el encuentro son cada mes o cada 2 meses, y lo demás es virtual y paquetes de trabajo, etc. Pero les decimos, cuando se suben a la colectiva en San Miguel Tenextlatiloya, tienen que venir repitiendo el mantra del posgrado, el mantra de la conversación. Un mantra, ustedes saben que son los mantras, no es que se ponen así, bueno, el mantra. ¿Qué dice el mantra de la conversación? Tres. La primera, todas las personas somos inteligentes. Todas las personas podemos decir cosas sensatas y con sentido, y también pendejadas, pero todas y todos. Primer mantra, ¿no? Segundo mantra, todas las personas somos expertos en nuestras propias vidas y no necesitamos expertos que nos vengan a decir qué hacer con nuestras vidas, aunque a veces no sepamos qué chingados hacer con nuestras vidas, pero todas y todos. Lo que necesitamos son espacios múltiples de conversación para aprender juntos y hacer comunes. Listo. Si hacemos de ese mantra, ¿no?, nos podemos reír hasta de nuestras propias pendejadas, porque junto a las pendejadas que diremos cosas inteligentes, pero podremos hablar. Y la labor de cribar lo que se va diciendo, de cernirlo, pasarlo, pues decir, aquí se la pellizco feo porque quién sabe qué está diciendo. Pero vamos construyendo, no sé si me explico, pero sobre esa base. Todas las inteligencias somos iguales. Todas las personas podemos decir cosas sensatas y con sentido, y también pendejadas. Yo aquí ya he dicho varias pendejadas, que me doy pendejada, mejor ya no digo nada y les digo. Nada, si todos somos expertos. Yo soy experto en mi propia vida. Lo soy. Y mi propia vida quiere decir esa parte de la vida que nos es común aquí. Bueno, también podríamos como padres o como abuelos empezar a hablar, lo que sea. Pero ¿qué nos es común aquí? Que somos docentes. Somos expertos en nuestra propia vida como docentes. No necesitamos expertos que nos vengan a decir qué hacer con nuestras vidas. Sí, ¿no? Y aunque a veces no sepamos qué chingados hacer con nuestras vidas, pero todas y todas. Yo voy a cumplir 70 ya, y a veces no sé qué hacer con mi pinche vida a los 70. Yo aquí hay jóvenes que dirán, pues menos yo, pues sí, pero bueno. Pero todos somos expertos en nuestras vidas, ¿sale? Entonces, estas son las 3 mantras de la conversación, y hay que irla haciendo. Pero a partir de ese principio, aquí no hay conversación superficial. Nuestras conversaciones tienen densidad. ¿Cómo se va logrando? Ese es el reto, ¿no? El reto de la confianza. El reto de la capacidad de la escucha. Por eso yo decía, hay un principio ético del don. Dar la palabra, pero también dar la escucha. O sea, ser capaz no de oír, sino, ya saben lo que nos pasa a las personas mayores, ¿no? Que ya no escuchamos, ¿no? Sino que tenemos un pinche rollo aquí en la cabeza. Nos pasa con los abuelitos y demás, que nos hacemos viejos, nos hacemos necios. Traemos nuestro cassette y listo, pues ya perdimos la capacidad de escucha. Pero es una cosa fundamental en las conversaciones. Las conversaciones tienen nudos problemáticos, momentos de tensión. Es que aquí no nos ponemos de acuerdo. Se necesita en el colectivo una voz sensata que diga, paremos el pleito, dejemos esto, apuntémoslo, aquí no hay acuerdo. Pero ¿en qué sí estamos de acuerdo? Y ya van los comunes saliendo, y al final decimos, ¿qué nos queda? No, esto que parecía un problema ya no es, porque ya, sí, porque aquí hay una diferencia fundamental. ¿Qué hacemos? Hagamos una sesión especial, invitemos a 3 especialistas, uno que tenga esta posición, otro esta posición, y vamos tratando de sacar criterios desde la búsqueda de comunes. Es la magia de la conversación. No es fácil. Colectivos se rompen, colectivos no terminan la conversación. Se van porque dicen, no, aquí hay puros gandallos que habemos personas que nos gusta agarrar la palabra y no la soltamos, ya se dieron cuenta. Pero en las conversaciones, bueno, a mí me tocaba que es que yo puedo hacer, pero en las conversaciones no va, y siempre 2 o 3 que, madre, ya cállenlo, ¿no? Entonces, aprender a conversar, ¿sale?
¿Alguien más quiere? Bueno, sí, gracias, doctor. Agradezco a este comentario que hizo de los mantras, porque ya no tengo ningún temor de lo que voy a decir y preguntarle. No sé si llamarle doctor Berlanga o camarada Benjamín. No, como usted quiera, camarada me gusta. Doctor, pues yo agradezco a nuestro equipo, nuestras compañeras y compañeros del equipo legal y ampliado, yo les llamo, ¿no? De verdad, por la decisión, por la perspectiva que tuvieron de invitarle. Yo creo que nos aclaró muchas cosas, nos desempolvó otras, y creo que usted ahora sí que nos vino a definir que nosotros ya tenemos el punto de partida. Y lo que viene es una cuestión de estructura que se va a ir conformando poco a poco. Y pues yo agradezco realmente a usted su exposición, ha sido muy clara, muy vivificante. Por lo menos en lo personal me ha quitado muchas telarañas, ¿no? Me ha reafirmado otras, pero estoy muy contenta. Y quiero hacerle una pregunta que posiblemente no sea de la exposición, pero que tiene que ver en relación a la universidad de donde usted viene, que no es universidad, pero sí es universidad, ¿verdad? Y que se funda en 1988, que es un año emblemático para muchos mexicanos y mexicanas. Y yo le pregunto, ¿tienen ustedes un documento que dé cuenta de esta transición en sus diferentes etapas, desde el 88 y hasta 2025, de todas estas, pues me imagino la transición, ¿verdad?, que han de ver, seguramente usted sabe a lo que me refiero, una transición política, no ideológica, filosófica, y me gustaría escucharle al respecto. Sí, hay varios libros que se han hecho sobre el CESDER. Hay, no sé si muchas, pero hay bastantes tesis de doctorado y de maestría de personas que han ido a recoger la experiencia del CESDER, que es el tránsito de llegar a una comunidad indígena como maestros de telesecundaria a hacer efectivo el derecho a la educación para todos y todas. Había pasado Yom Tiem, el derecho a la educación, etcétera, etcétera. Luego nos dimos cuenta que lo estábamos cagando, que nosotros lo que estábamos haciendo era meter a los niños dentro de las aulas y estábamos rompiendo con estructuras de transmisión del saber popular que tenían siglos, porque mientras nosotros metíamos a los niños a un aula para decirle que las columnas griegas son dóricas, jónicas y corintias, y que el Ramayana y el Mahabharata son las obras cumbre de la literatura hindú, cuando en las estructuras de transmisión del saber popular el padre en ese momento le podría estar enseñando al hijo a otear el horizonte, a saber cuáles son las hierbas malas y las hierbas buenas en un cultivo. Miren, cuando se introdujo y se hizo masiva la educación en nuestro país, el derecho a la educación, y la educación llegó a las zonas campesinas y rurales, empezó el ecocidio cultural, porque se desestructuraron las redes de transmisión del saber popular. Se separó el padre del hijo, a la madre de la hija, y ya porque estaban estudiando los productos notables los hijos y los padres se fueron a sembrar, ¿no? Entonces, ese tránsito, inventamos la educación alternativa, la telesecundaria vinculada a la comunidad, el bachillerato albergue productivo, hicimos educación alternativa. Y después nos dimos cuenta que tampoco la educación alternativa, y decidimos hacer estas disrupciones, ¿no? Una disrupción pedagógica con la pedagogía del sujeto, hacer una universidad que es una universidad, pero no es universidad. Es decir, lo que nosotros llamamos una práctica destituyente. No tenemos una utopía de la educación. Sabemos lo que queremos destituir y en el camino vamos haciendo cosas nuevas que no conforman una idea de un sistema alternativo, lo que sea, ¿no? Un gesto. Cada verano entregamos nosotros, después de que, es una manera metáfora, después de que a Laura Bozzo, ¿saben quién es Laura Bozzo? Se le entregó un doctorado honoris causa por la universidad de donde sea, porque una universidad se le entregó, dijimos, es que esto no puede ser. Entonces nosotros cada año entregamos antidoctorados honoris causa y le llamamos sabio o sabia en saberes de vida. Y cada año. Y hemos entregado a personas de Perú, de Argentina, John Holloway, Claudia Corral de Argentina, Grimaldo Renfijo de Perú, María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera de la Ibero, etc. Cada año entregamos antidoctorados honoris causa. ¿A quién? Aquellos sabios y saberes de vida que nos han dado conocimientos para nuestras maestrías. Es un gesto destituyente, ¿no? Destituir lo que hay para hacer otra cosa. Pues, ¿no? Están ustedes todos invitados al verano.
este verano. El tema es el bucle de organización de la esperanza. La ponente principal es Ana Cecilia Dirnestein, es una argentina que viene de la Universidad de Bath, Inglaterra, toda una corriente que se llama hoy el marxismo abierto, que encabeza John Holloway. Vienen 2 personas de Chile, ya no me acuerdo, pero es un programa, se lo vamos a mandar el programa por si les interesa. Cuesta 150 pesos diarios, alimentación y hospedaje, rústico, pero eso es lo que cuesta. ¿Vale? Bien. Muchas gracias, y felicidades al señor rector. Me acordé de una cosa. En Bolivia, de repente llego, me invitan a dar una charla, y decía, voy a hacer una aclaración de lo de doctor, pero es el doctor Benjamín Berlanga. Y decía, conversatorio con almuerzo de camaradería incluido, eso me encantó, o sea, almuerzo de camaradería incluido con el doctor Benjamín Berlanga, ¿no? Nomás me acordé por lo de camarada. Yo no soy doctor, no soy maestro, no soy licenciado. Terminé la preparatoria, pasé por 5 carreras, soy un desertor del sistema. Y entonces alguien dice que como no puedo trabajar en una universidad, yo me creé mi universidad y me hice rector para poder estar en paz conmigo mismo. Es decir, en todos lados, y sobre todo ahora en los 5 minutos de gloria que tenemos, porque hay una tendencia en el magisterio a que tiene uno que ser doctor a huevo, si no, no. Entonces, no, yo les digo, ya me cansé, yo ya no digo doctor Berlanga, pues soy doctor de mi propia vida, experto tengo un doctorado en mi vida, pero pues ya no digo nada, porque pues, bueno, ok, doctor, pero eso pasa, yo lo que he notado es en el magisterio, que tienen que, no, también, ¿saben con quién? Con los agrónomos, con el chapingo, con los chapingueros, ahí tienen que ser doctores. Yo me acuerdo de estar sentado con el rector de Chapingo porque diseñamos ahí un proyecto. Y su intervención, el señor rector dijo, porque es que nosotros nunca aceptaríamos que alguien con menos de un doctorado venga a decirnos aquí cómo se diseña, no sé qué. No aceptamos. Yo pasé por sociología, filosofía, ciencias de la comunicación y economía, no terminé ninguna. Soy de esa generación de los 70, cuando era más importante ir a hacer la revolución. Yo formé parte del Partido Revolucionario, soy todavía miembro testimonial, porque ya no hago nada, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, sección mexicana de la Cuarta Internacional Trotskista. No más por ahí. ¿Alguien más? ¿Quién iba a preguntar? Sí, pero no sé. Ahí está. Para la grabación. Por la grabación, ¿no? Sí. Bueno, pues muy agradecida por esta charla. Justo una de mis inquietudes que iba a externar era qué los lleva a ser vanguardistas o innovadores en esa universidad. Me acaba de dar una respuesta, ¿no? En ese camino que ha recorrido por todo el sistema educativo, pues ha identificado muchos muros, muchas barreras, ¿no? Que a mucha gente le han impedido trascender o avanzar en su trayectoria. Y creo que esto es una cuestión fundamental para el sistema educativo. Todos somos parte del sistema. Algunos con resultados satisfactorios, otros con muchos obstáculos y barreras. Es el momento de transformar la educación. Veo que retoman a Semmelman con necesidad de conciencia, es un referente fundamental como para despertar un poco, ¿no? Esta idea de que estamos aquí para transformar, para hacer algo, pero no en beneficio de nosotros mismos, sino de la sociedad. Y me quiero quedar con la idea del valor agregado. Tenemos que pensar en eso, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente queremos formar en torno a los formadores de docentes? Muchísimas gracias. Otra cosa, mencionó muy fácil que en 2 meses, en 4 meses, en 6 meses se puede elaborar un diseño curricular, pero ya cuando nos mostró el ejemplo dije, wow, qué complejo. Gracias. No, sí, me estoy vendiendo. Si llegan de alguien que los asesore, no, se puede. Entre ustedes puede haber experiencia. No me estoy vendiendo. Hay una cosa importante aquí. No, un comentario nada más. Hugo Semmelman fue docente de nuestra maestría hasta que murió, pues, ¿no? Allá en Michoacán.
él decía, es que aquí están intentando hacer esa educación que estamos intentando pensar, el IPECAR. La primera maestría que abrimos en Pedagogía del Sujeto la empezamos a hacer junto con el equipo del IPECAR. Pues doctor, le di mucha lata, la verdad, toda la semana, pero creo que valió la pena. Veo que todos estamos muy complacidas por su presencia, por la escucha atenta que hemos tenido respecto al planteamiento, que usted debe saber que aquí hay una parte del equipo que está comprometido ya a hacer este ejercicio colectivo justamente para hacer comunes, buscar esta posibilidad de diálogo y de concertación, de traducciones, interpretaciones, todo lo que usted nos ha mencionado. Somos 86 personas las que estaríamos trabajando en esta gran aventura académica, que creo que desde lo que escuchamos podemos tener hoy mucha certeza de que es lo que la universidad pedagógica merece, no menos, como lo decía usted. Efectivamente tenemos muchas y muy buenas experiencias respecto a cómo aportar desde nuestros propios espacios. Alguien me decía, pero ¿y yo qué voy a aportar? Pues yo creo que usted lo ha dicho bien. La experiencia de vida que nos ha acompañado a lo largo de ser estudiantes de educación básica, de eso que no queremos que se repita para nuestros nietos, bisnietos, hijos, vecinos, es justamente eso lo que tendríamos que tener en la cabeza, que no se repitan esas experiencias que no han llevado a buen puerto, a convertirnos en ciudadanos éticos, responsables, críticos de lo que está sucediendo hoy en el mundo. Entonces me parece que este es un parteaguas importantísimo. Por supuesto que lo vamos a volver a invitar. Una vez que avancemos en la conversación, que tengamos estas etapas más avanzadas, será para nosotros un placer que no solo nos acompañe 2 horas, sino mucho rato más para poderle compartir los diálogos sostenidos, las conversaciones, y de esa manera pues también nos encantaría hacer comunes con ustedes, con el colectivo que ustedes integran, y pues agradecer a las autoridades aquí presentes la posibilidad que nos dan hoy como institución de abrir estos canales de comunicación. Yo no voy a decir que es la primera vez que se hace un ejercicio de esta naturaleza, porque se han intentado varias veces formar colectivos, pero este es un colectivo muy grande y yo de verdad deseo que lleguemos juntos, independientemente de estos desasosiegos, de estas disonancias que podamos encontrar en el camino y en la discusión académica. De verdad deseo que podamos llegar todos y todas juntos para ofrecerle a las futuras generaciones algo que valga la pena en sus vidas, para que a partir de esta nuestra experiencia ellos también puedan conformar su propio bagaje identitario, cultural y sobre todo de ciudadanía. Agradezco de verdad, maestro Mario, su presencia siempre como un aliciente de que pues, nos acompaña en estos procesos. Para nosotros como equipo es muy importante que usted esté presente. Así que, bueno, muchísimas gracias. Creo que el maestro Abelardo quiere decir algo también. Sí, es más que una pregunta, es un comentario. Cuando llegamos aquí a la Universidad Pedagógica Veracruzana con el maestro Mario, Artemio, Sandra, el maestro Fidel, Claudia, otros compañeros, dijimos que íbamos a caminar preguntando.
por ahí creo que lo han escuchado. Y así abrimos esa práctica de caminar preguntando, y nos reunimos aquí primero con los compañeros de posgrados, de licenciatura, con casi todos los compañeros que laboran aquí en oficinas centrales. Y después dijimos, vamos a caminar, y empezamos a caminar por todo el estado, y también empezamos a escuchar a los compañeros mediadores, directivos, administrativos y hasta los compañeros de apoyo de las 16 regiones que conforman esta Universidad Pedagógica Veracruzana. Y hemos caminado y hemos tratado de todo lo que hemos escuchado, sistematizarlo, y por ahí se les va a dar a conocer toda esta información. Pero hoy Benjamín nos viene a decir, y estoy muy pues agradecido por estar aquí con todos y con todas ustedes, porque él nos dice, hay que conversar. No nada más hay que escuchar, hay que conversar. Y esta idea de conversar entre todos nosotros y con los compañeros que están en las regiones es precisamente, desde mi punto de vista, cómo vamos a lograr construir algo que realmente fortalezca la identidad de esta universidad pedagógica. Yo sí quiero agradecer a Benjamín esta plática, este diálogo, porque precisamente coincide con esta idea de que nosotros solos no podemos hacer las cosas, que tenemos que hacerlo junto con todos ustedes, y que lo debemos hacer en este plano horizontal, que todos, como bien lo dice Benjamín, son expertos, y que todos pueden aportar, o todos podemos aportar a partir de nuestras experiencias, a partir de nuestra vida. Yo también quisiera agradecerle a Claudia y a Cristina que hayan invitado a Benjamín, y a Reinaldo, sí, por supuesto, que estén en esta disposición de construir con todo este universo, ¿no? Ya nos dice Cristina, ahora somos 80 y tantos los que están participando, podamos lograr ver concluida esta propuesta, esta estrategia que le va a dar mucha fortaleza a nuestra universidad. Por ahí Benjamín decía, y creo que cuando hablaba de la completud, se refería a que el currículum estuviera completo, pero creo que también queda abierto en esta idea de los bucles, de que sea también abierto y flexible para que, conforme, aquí lo hemos dicho en las reuniones anteriores, conforme la realidad y las circunstancias y las condiciones sociales lo vayan determinando, y también los sujetos que estamos soñando y que estamos con los que estamos imaginando también demanden, ¿no? Entonces este codiseño que podemos realizar, pues también en ese punto de vista sería flexible y sería abierto o inacabado, ¿no? Yo ahí le dejo. Muchísimas gracias, Benjamín, y también a Claudia, a Cristina, a Reinaldo, por invitar a Benjamín, y a todos ustedes, compañeras y compañeros, porque creo que vamos a hacer cosas muy importantes. Muchas gracias. ¿Alguien más va a hacer alguna pregunta? Damos la voz entonces al maestro Modesto, por favor. Bueno, tomamos la voz ya nada más para concluir esta conferencia. Le pedimos al licenciado Mario Salomón Martínez Reséndiz, rector de esta Universidad Pedagógica Veracruzana, nos distinga haciendo entrega de un reconocimiento, de un agradecimiento. Aquí teníamos como doctor, bueno, ahora vamos a decir un agradecimiento al camarada Benjamín Berlanga. Benjamín Berlanga Gallardo. Sí, adelante, maestro. Gracias. Haremos entrega de este agradecimiento que a la letra dice que nosotros otorgamos este presente agradecimiento al doctor Benjamín Berlanga Gallardo
por su valiosa colaboración en el Seminario Permanente de Gestión Curricular. Tiene la fecha del día de hoy, expedido en Jalapa, y la firma del que está hablando. Creo que, si bien es cierto que, decía Cristina, agradecemos que las autoridades estén aquí, creo que es más agradecimiento que estén ustedes aquí, porque nosotros podríamos estar aquí, para eso nos pagan, ¿sí? Pero ustedes están haciendo uso de su tiempo y estando aquí, y están emprendiendo una tarea que no es cualquiera, ¿sí? Y que no cualquiera se echa a cuestas. Afortunadamente ustedes sí, yo no, ¿sí? Yo ya nomás lo voy a firmar y pues, vaya, ni modo. Pero de mientras, gracias. Muy bien. De aquí, bueno. Ay, perdón. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Cuando gusten invitarme otra vez, con todo gusto me pongo en la agenda y de veras me gusta mucho poder compartir. ¿Sale? Gracias a todos. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.